Vamos a empezar con el análisis de la nueva Constitución Política del Estado, tomando como base, en primera instancia, ¿qué es la Constitución Política del Estado? La Constitución Política del Estado, por ende, es la norma jurídica suprema, positiva, que rige la organización de un Estado, estableciendo la autoridad, la forma de ejercicio de esa autoridad, los límites de los órganos públicos, definiendo los derechos y deberes fundamentales de los ciudadanos y garantizando la libertad política y civil del individuo. La estructura o partes de una constitución política está basado en un preámbulo, en una parte dogmática, en una parte orgánica y en las cláusulas de reforma. ¿A qué nos referimos con el preámbulo? Es un discurso escrito, introductorio, que tiene por objeto promover los valores comunes de los miembros de una sociedad y unir esfuerzos para la defensa colectiva de sus intereses. El preámbulo constitucional es una enunciación previa que tienen las constituciones respecto a los principios que las inspiran y que han sido tenidos en cuenta por los constituyentes. La parte dogmática contiene los derechos fundamentales. La parte dogmática también es llamada la Declaración de los Derechos o los derechos a la vida. La parte orgánica regula la función, los límites y la enumeración de los distintos órganos del Estado. La parte orgánica se denomina también el plan de gobierno o la división de los poderes, que en nuestro caso sería la división de los órganos. Y por último, tendríamos nosotros la cláusula de reforma, una garantía extraordinaria de la rigidez de la Constitución Política del Estado, condicionando su reforma parcialmente a una ley de necesidad de reforma o totalmente a una convención constituyente. Por ende, ¿cuáles son los fines de la Constitución Política del Estado? El fin fundamental de la Constitución Política del Estado es el equilibrio entre los poderes de los gobernantes y los derechos de los gobernados, fijando límites y controles a los primeros y regulando los derechos y obligaciones de los segundos. Dentro de la Constitución Política del Estado tenemos puntos muy importantes que tocar, pero nos llama la atención algunos que necesitan un análisis específico, ya que son los pilares fundamentales de la Constitución Política del Estado. En primera instancia, veremos la unidad de Bolivia. El modelo del Estado, de acuerdo al artículo 1 de la Constitución, nos habla que se constituye en un Estado unitario, social, de derecho plurinacional, comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomía. Bolivia se funda en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico dentro de los procesos integradores del país. Asimismo, Bolivia está conformada por bolivianas y bolivianos, naciones y pueblos indígenas originarios, comunidades interculturales y afrobolivianas. Esto lo tenemos enmarcado en el artículo 3 de la Constitución Política del Estado. Asimismo, somos libres de elegir nuestra religión, ya que el Estado respeta y garantiza la libertad de religión y de creencias espirituales de acuerdo con sus cosmovisiones, y el Estado es independiente de la religión. El artículo 5 nos habla de los idiomas que se hablan en nuestro país y nos dice que son idiomas oficiales del Estado, el castellano y todos los idiomas de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos. Asimismo, tenemos enmarcado el principio o los principios del Estado que asumen principios éticos, morales de la sociedad.
El artículo 8 nos dice que el Estado asume y promueve como principios ético-morales de la sociedad plural el ama sua, el ama yuya y el ama aquella. No seas flojo, no seas mentiroso, ni seas ladrón. El suma camaña, que significa vivir bien. El ñandereco, que significa una vida armoniosa. El tecocabi, que es una vida buena. El ibimarey, que es la tierra sin mal. Y el pacañaj, el cambio o vida noble. Asimismo, el artículo 10 de la Constitución Política del Estado nos habla que Bolivia rechaza toda guerra de agresión como instrumento de solución a los diferentes conflictos entre estados, considerándonos Bolivia un país de paz. Vamos a hablar ahora de un segundo punto que es también importante dentro de nuestra Constitución Política del Estado. Bolivia será un Estado plurinacional donde todos participemos. El artículo 11 de nuestra Constitución nos habla de las funciones y de los fines del Estado. Y dice que la República de Bolivia adopta para su gobierno la forma democrática, participativa, representativa y comunitaria con equivalencia de condiciones entre hombres y mujeres. Es de esta forma que la democracia plural va a tener como base la participación directa a través del referéndum, del plebiscito, la iniciativa legislativa ciudadana, la revocatoria de mandato, los cabildos, asambleas, etc. La representación por la elección a través del voto está fundamentada en el voto universal y directo y está inmerso dentro de la representación territorial. La democracia plural comunitaria habla de la elección de representantes por formas propias de gobierno, cabildos y asambleas comunitarias. Otro de los pilares fundamentales dentro de la Constitución Política del Estado está la prioridad del Estado que viene a ser las personas. Al hablar de la prioridad del Estado sobre las personas, estamos hablando fundamentalmente de los derechos que tienen las mismas. El derecho a la vida y a la no violencia, es decir, que nadie será torturado, no tendremos un trato cruel y no habrá la pena de muerte, estipulado en el artículo 15 de la Constitución Política del Estado. Asimismo, tenemos también el derecho fundamental de la educación en todos los niveles y sin discriminación, basado en el artículo 17, el cual señala que toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural sin discriminación. Asimismo, tenemos el derecho a la salud y la seguridad social. En el artículo 35 y en el artículo 45 de la Constitución nos habla de estos derechos como base fundamental. Señala que el Estado en todos los niveles va a proteger el derecho a la salud, promoviendo políticas públicas orientadas a mejorar la calidad de vida, el bienestar colectivo y el acceso gratuito a la población a los servicios de salud. Y el artículo 45 que nos señala que todos los bolivianos y las bolivianas tienen derecho a acceder a la seguridad social. Ahora veremos el derecho al trabajo y al empleo, fundamentalmente en la protección para las mujeres en el trabajo, los jóvenes y su incorporación en este sistema productivo. El artículo 48 nos habla que las mujeres no podrán ser discriminadas o despedidas por su estado civil, situación de embarazo, edad, rasgo físico, número de hijos e hijas, y se va a garantizar la inmovilidad laboral de las mujeres en estado de embarazo y de los progenitores hasta que la hija o el hijo cumpla 1 año de edad. Asimismo, el Estado garantiza la incorporación de las jóvenes y de los jóvenes en los sistemas productivos de acuerdo con su capacitación y formación.
Debemos también resaltar que uno de los pilares fundamentales del Estado y de la protección propiamente del mismo es el cuidar a nuestros niños y a nuestras niñas. Es así que tenemos nosotros los derechos de la niñez, adolescencia y juventud. El artículo 61 de la Constitución Política del Estado señala que se prohíbe y sanciona toda forma de violencia contra las niñas, niños y adolescentes, tanto en la familia como en la sociedad, y se prohíbe el trabajo forzado y la explotación infantil. De esta forma, vamos a garantizar mecanismos institucionales de protección para la regulación especial de los mismos y que los niños y los adolescentes estén enmarcados en un bienestar dentro de la sociedad. También tenemos el derecho de las personas adultas y mayores. El artículo 67 señala que además de los derechos ya reconocidos en esta Constitución, todas las personas mayores, es decir, adultas mayores, tienen derecho a una vejez digna, con calidad y calidez humana. Asimismo, el Estado va a prever una renta vitalicia de vejez en el marco del sistema de seguridad social integral de acuerdo con la ley. También tenemos inmersos dentro de los derechos fundamentales el derecho al agua y a la alimentación. El agua es un derecho y el Estado debe garantizar la alimentación. El artículo 16 de la Constitución Política del Estado señala que toda persona tiene derecho al agua y a la alimentación, y el Estado tiene la obligación de garantizar la seguridad alimentaria a través de una alimentación sana, adecuada y suficiente para toda la población. También tenemos nosotros otro de nuestros derechos fundamentales, que es el derecho a la salud. Y el Estado va a garantizar la inclusión y el acceso a la salud de todas las personas sin exclusión ni discriminación alguna. Por ende, el Estado va a ser el que nos va a dar una atención gratuita, equitativa, intracultural, intercultural, con solidaridad. Vamos a ver también el derecho a los servicios. El artículo 20 de la Constitución Política del Estado nos señala que toda persona tiene derecho al acceso universal y equitativo de los servicios básicos de agua potable, alcantarillado, electricidad, gas domiciliario, postal y telecomunicaciones. Otro de los pilares fundamentales de la Constitución Política del Estado es la protección que se tiene a la propiedad. De esta forma, vamos a tener nosotros el derecho a la propiedad. El Estado garantiza la propiedad privada, garantiza la sucesión hereditaria. Artículo 56 de la Constitución Política del Estado. Asimismo, el artículo 57 nos habla de la expropiación, que es un elemento fundamental específicamente para aspectos de utilidad pública. Esta debe ser calificada conforme con la ley y previa indemnización justa. Ahora vamos a hablar de la educación, interculturalidad y los derechos culturales, que viene a ser también otro de los pilares fundamentales dentro de la Constitución Política del Estado. La educación es obligatoria hasta el bachillerato. La educación fiscal es gratuita en todos los niveles hasta el superior. A la culminación de los estudios del nivel secundario se va a otorgar el diploma de bachiller con carácter gratuito e inmediato. Artículo 81 de la Constitución Política del Estado. Asimismo, el artículo 83 de la Constitución Política del Estado nos señala que reconoce y garantiza la participación social, la participación comunitaria y de los padres de familia en el sistema educativo mediante organismos representativos en todos los niveles del Estado y en las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos,
Su composición y atribuciones estará establecido en la ley. Es así que tenemos nosotros, junto con este derecho a la educación, la ley Avelino Cignani y Elizardo Pérez. El artículo 86 nos habla de los centros educativos, los mismos que son reconocidos y garantizados en cuanto a la libertad de conciencia y de fe en cuanto a la enseñanza de la religión, así como la espiritualidad de las naciones y de los pueblos indígena originario campesinos. Se va a fomentar el respeto y la convivencia mutua entre las personas con diversas oposiciones religiosas, sin imposición dogmática. Asimismo, el artículo 88 señala que se reconoce y respeta el funcionamiento de unidades educativas privadas en todos los niveles, modalidades. Estas se regirán por las políticas, planes, programas y autoridades del sistema educativo, enmarcados dentro de la ley Avelino Cignani. Asimismo, se respeta el derecho de las madres y de los padres al elegir la educación que convenga a sus hijos. También vamos a hablar de un punto tal vez muy neurálgico en la constitución política del Estado: la elección del presidente cada 5 años y el mismo que podemos nosotros revocarlo. El artículo 169 de la Constitución señala que el periodo de mandato de la presidenta o del presidente y de la vicepresidenta o del vicepresidente del Estado es de 5 años y puede ser reelecta o reelecto de manera continua por una sola vez. Por ende, el periodo de mandato del presidente será de 5 años y una sola reelección si el pueblo lo elige. Asimismo, tenemos el artículo 171 que habla de la revocatoria de mandato de la presidenta o del presidente del Estado, que cesará de inmediato en sus funciones, debiendo asumir la presidencia la persona que ejerza la vicepresidencia, quien convocará de forma inmediata a elecciones a la presidencia del Estado a realizarse en el plazo máximo de 90 días. Asimismo, hablaremos del sistema de justicia, es decir, del órgano judicial. El órgano judicial va a tener ciertos principios rectores que son la interculturalidad, la equidad, la igualdad, la independencia, la seguridad, la participación ciudadana y el respeto a los derechos. El artículo 179 nos habla de la potestad de impartir justicia emanada del pueblo boliviano y se va a sustentar en los principios de pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, igualdad jurídica, independencia, seguridad jurídica, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos. Pasaremos ahora a hablar de otro de los puntos trascendentales y nuevos, se podría decir, dentro de la Constitución Política del Estado, que es la jurisdicción indígena originaria campesina. La jurisdicción indígena originaria campesina está enmarcada en el artículo 190 de la Constitución, la cual señala que las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos ejercerán sus funciones jurisdiccionales y de competencia a través de sus autoridades y aplicarán sus principios, valores culturales y normas y procedimientos propios. La jurisdicción indígena originaria campesina respeta el derecho a la vida, el derecho a la defensa y demás derechos y garantías establecidos en la Constitución. Ahora vamos a hablar de la organización territorial del Estado. Primero debemos resaltar que habrá autonomías departamentales, habrá autonomías indígenas, municipales y regionales, sin romper la unidad de Bolivia, priorizando el bienestar de la y los bolivianos y el crecimiento de una Bolivia donde todos vivamos en dignidad. La organización territorial del Estado, por ende, va a estar a través de
el artículo 269 que señala que Bolivia se va a organizar en departamentos, provincias, municipios y territorios indígenas originarios campesinos. Es así que la creación, modificación, delimitación de las unidades territoriales se hará por voluntad democrática de sus habitantes. Pasemos ahora a hablar sobre la organización económica del Estado, enmarcadas en el artículo 307 al 315 de nuestra Constitución. El modelo económico boliviano es una economía plural y está orientado a mejorar la calidad de vida y el vivir bien de todos los bolivianos y las bolivianas. La economía plural, por ende, está constituida por las formas de organización económica comunitaria, estatal, privada y social cooperativa. La economía plural articula las diferentes formas de organización económica sobre los principios de complementariedad, reciprocidad, solidaridad, redistribución, igualdad, sustentabilidad, equilibrio, justicia y transparencia. La economía social y comunitaria complementará el interés individual con el vivir bien colectivo. Las formas de organización económicas reconocidas en esta Constitución podrán constituir empresas mixtas. El máximo valor que tiene el Estado es el ser humano y asegura el desarrollo mediante la redistribución equitativa de los excedentes económicos en políticas sociales de salud, educación, cultura y la reinversión en desarrollo económico productivo. Por ende, debemos hablar de las actividades económicas ilícitas. El artículo 325 señala que el ilícito económico, la especulación, el acaparamiento, el agio, la usura, el contrabando, la evasión impositiva y otros delitos económicos conexos serán penados por ley. Es de esta forma que vamos a tener nosotros al Código Penal inmerso en estas actividades económicas ilícitas. Pasamos ahora a ver los recursos naturales. Los hidrocarburos y los recursos naturales son del pueblo boliviano. Su explotación, industrialización y comercialización debe beneficiar a los y las bolivianas para lograr una vida digna. El artículo 348 de la Constitución Política del Estado señala que son recursos naturales los minerales en todos sus estados, los hidrocarburos, el agua, el aire, el suelo y el subsuelo, los bosques, la biodiversidad, el espectro electromagnético y todos aquellos elementos y fuerzas físicas susceptibles de aprovechamiento. Los recursos naturales son de carácter estratégico y de interés público para el desarrollo del país. Asimismo, el artículo 349 nos habla que los recursos naturales son de propiedad y dominio directo, indivisible e imprescriptible del pueblo boliviano y corresponderá al Estado su administración en función de los intereses colectivos. El Estado reconocerá, respetará y otorgará derechos propietarios individuales y colectivos sobre la tierra, así como derechos de suelo, de usos, y aprovechamiento sobre otros recursos naturales. El artículo 352 nos habla de la explotación de los recursos naturales en determinados territorios, que estará sujeto a un proceso de consulta a la población afectada, convocada por el Estado, quien será libre, previa e informada. Se garantiza la participación ciudadana en el proceso de gestión ambiental y se va a promover la conservación de los ecosistemas de acuerdo
con la Constitución y la ley. En las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos, la consulta tendrá lugar respetando sus normas y procedimientos propios. Decidiremos, por ende, los límites de dotación de tierra. El artículo 398 nos habla de la opción A para el referendo dirimitorio. Se prohíbe el latifundio y la doble titulación por ser contrarios al interés colectivo y al desarrollo del país. Se entiende por latifundio la tenencia improductiva de la tierra que no cumpla su función económica social, la explotación de la tierra que aplica un sistema de servidumbre, semi-esclavitud o esclavitud en la relación laboral o la propiedad que sobrepasa la superficie máxima zonificada establecida en la ley. En ningún caso la superficie máxima podrá exceder las 10.000 hectáreas. También tenemos nosotros el artículo 398 que nos habla de la opción B para el referendo dirimitorio. Se prohíbe el latifundio y la doble titulación por ser contrarios al interés colectivo y al desarrollo del país. Se entiende por latifundio la tenencia improductiva de la tierra que no cumpla la función económica social, la explotación de la tierra que aplica un sistema de servidumbre, semi-esclavitud o esclavitud en la relación laboral o la propiedad que sobrepasa la superficie máxima zonificada establecida en la ley. En ningún caso la superficie máxima podrá exceder de 5.000 hectáreas. ¿Cómo se usa, por ende, nuestra Constitución Política del Estado? La Constitución Política del Estado está por encima de todas las normas que se tienen en nuestro Estado. Los tratados internacionales están por debajo de la Constitución Política del Estado. Las leyes nacionales, los estatutos autonómicos, las cartas orgánicas y el resto de la legislación departamental, municipal e indígena están por debajo de la Constitución Política del Estado y de los tratados internacionales. Los decretos, los reglamentos y demás normas emanadas del órgano ejecutivo estará también por debajo de la Constitución Política del Estado. Por ende, el artículo 409 de la Constitución nos señala que todas las personas, así como los órganos, funciones públicas e instituciones, se encuentran sometidos a la presente Constitución.